interesantes para nuestras clases de acceso remoto. Entonces, vamos a empezar con un pequeño juego que nos va a acercar un poco a ver cómo estamos en esos temas que vamos a trabajar hoy, que son emociones y comunicación. ¿Me confirman, por favor, si ahí ven mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Súper, gracias. Listo, vamos entonces a jugar un pequeño Kahoot. Cuéntenme, ¿ya todos están familiarizados con Kahoot? ¿Lo conocen? ¿Lo han utilizado? No, yo no. Particularmente no lo conozco. Ok, pero ya escucho no. Bien, listo, no hay problema. Les voy a mandar este link por el chat, este link chiquitito, al cual le van a dar clic los que no han entrado, no lo conocen todavía, y van a entrar a ese link donde les va a aparecer esta pantalla que vemos acá, donde dice Game Pin. Por favor, entrar en un dispositivo diferente al cual está haciendo la charla para que, pues, puedan ver mi pantalla porque lo van a necesitar para poder responder las preguntas. ¿Listo? Entonces, cuando entramos, tenemos esta pantalla donde nos piden un PIN, que ya les voy a mostrar cuál es. Y cuando ingresan ese link, les va a pedir como un ID, un usuario, un nombre que ustedes quieran utilizar. Entonces, ahí escriben su nombre, o un código, un emoji, lo que quieran. ¿Listo? ¿Me siguen todos? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a entrar a Kahoot, al link que les mandé, los que ya lo conocen y tienen de pronto la aplicación, bueno, entran a la aplicación y vamos a introducir el siguiente link que ya nos va a aparecer, este. $151058 es el número que vamos a introducir. Y ahí van a empezar a escribir sus nombres o el ID que prefieran. Muy bien, ahí ya está Angie. Está yo. María Paula, Edgar, Fernando, muy bien, Daniela. Excelente. Listo, vamos 13. Somos 21. Vamos a esperar unos segunditos más a que se conecten todos. Para los que han ido ingresando, vamos a entrar a Kahoot y vamos a introducir el código que aparece en pantalla. Por si acaso, ahí les vuelvo a mandar el link por el chat. Listo, ya ahí se están terminando de unir. Bien. Nos hacemos 5 personas. Bueno, vamos a iniciar entonces. Primera pregunta. ¿Qué es la prosodia?
Vamos a elegir entre estas opciones qué será la próxima. Listo. Muy bien. 5 personas acertaron, son las variaciones de tono, intensidad y duración del habla. Recordemos que, bueno, acá tenemos la puntuación, de primeras va yo, con 860 puntos. Recordemos que la puntuación también se da por la rapidez con la cual contestamos. Listo. El lenguaje no verbal involucra. Listo. 15 personas coinciden en que son las posturas, expresiones faciales, miradas y los sentidos. Y nuestra tabla sigue con yo en primer lugar y Angie subió al segundo lugar. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es la inteligencia emocional? Muy bien. 12 personas acertaron. Es reconocer sentimientos propios y de los demás lo que permite relacionarnos. Y nuestra tabla ya cambió, subieron muchas personas y Angie quedó de primera. Muy bien. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Reconocer y expresar correctamente emociones es fundamental para lograr una comunicación basada en la empatía. ¿Qué dicen ustedes? Bien, todos coinciden en que es verdadero. Muy bien. Entonces, nuestro podium de comunicación e inteligencia emocional quedó así. Tercer lugar, María Paula. Segundo lugar, Angie. Y primer lugar, Esteban. Muy bien. Felicitaciones, Esteban. Listo. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? Sí. 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 Listo. Muy bien, gracias. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro taller del día de hoy. Digamos que ese Kahoot, ese pequeño cuestionario fue un abrebocas para saber cómo estábamos en estos temas y la idea obviamente es aclarar todas esas dudas que puedan surgir y complementar muchísimo más lo que ya podemos saber sobre estos dos componentes importantes de nuestras clases. Entonces, vamos a hablar un poco hoy sobre emociones y comunicación. ¿Listo? Entonces, para hoy manejaremos como todas las bases de qué es comunicación, de qué son las emociones, para después pasar a hablar un poco de cómo se da esa relación entre comunicación y emociones, luego cómo se da eso dentro del aula y algunas conclusiones y recomendaciones que creemos pueden ser de muchísima utilidad para nuestras clases de acceso remoto. Entonces, vamos a arrancar con comunicación.
Y para esto quiero que una o dos personas nos ayuden acá contándonos cómo ha sido esta experiencia, cuál fue esa clase en donde nos sentimos mejor, cuál fue esa clase donde de pronto no fluyó tanto. Hemos notado diferencias en la motivación, en el interés de los estudiantes. ¿Quién me quiere contar? Pueden levantar la mano o contarnos por el chat. ¿Quién nos quisiera ayudar? Bernardo, veo tu mano levantada, adelante. Bueno, pues yo tuve dos experiencias desde este tipo de clases. Una, difícil, aunque pues se pudo llevar hasta el final y relativamente funcionó bien, con pregrado, a donde pues todo el mundo está con la cámara apagada. Usted puede pedirle a un curso de 27 personas que tenían en ese momento que prendan la cámara y 2 personas prenden la cámara en la que no sabe uno si está o si no está, si están presentes, si no están presentes, si están poniendo atención, si no están, o sea, súper complejo el tema, a pesar de que, vuelvo y repito, fue una experiencia pues diferente, bueno, agotar el tema, pero realmente era muy difícil básicamente porque yo soy abogado y no hay muchos talleres ni muchas cosas que hacer, o sea, el 90% de la clase es teórica y el talleres. Entonces eso dificulta un poquito y pues era un poquito complicado. En posgrado fue un poco diferente la experiencia porque es más fácil que la gente prenda la cámara. Empecé a implementar el tema de llamar a la gente e irle preguntando, entonces por nombre propio, Julie, ¿sí? Entonces Julie prende la cámara y pues más o menos lleva uno, más o menos como el Kahoot, pero manualizado y más o menos funcionó bastante bien. Sin embargo, la experiencia mala en posgrado es que pues yo nunca he sido un profesor que quiera rajar a todo el curso. De hecho, las curvas de gente que pierde no es muy alta, pero la verdad me sentí regalando las notas en los exámenes. Es decir, todo el mundo 5, 4, 8, 4, 5, o sea, unas notas que realmente uno sabe quién fue a clase y quién no fue a clase y cómo funciona la cosa, pero pues es un poquito complejo, pero de resto, pues esa experiencia fue más o menos, fue un poco más fácil que la de pregrado. Muchas gracias. Ok, gracias, Bernardo. Profesor. Gloria, cuéntanos. Bueno, mis clases son de ética y de análisis de argumentos de la Escuela de Ciencias Humanas. Y creo que este tipo de clases logra como generar una cierta conexión con los estudiantes. Entonces, como habíamos tenido un primer acercamiento personal, quizá cuando entramos en acceso remoto no fue tan difícil, pero evidentemente, como dice Bernardo, es muy importante hacer que los estudiantes prendan la cámara, ¿sí? Ahora, la dificultad sí puede ser como la velocidad del internet, como un poco mejorar ese tipo de herramientas para uno personalmente, pero sí es importante generar con ellos, y me pareció que en este caso, en acceso remoto, es más importante generar un lazo de comunicación mucho más fuerte con ellos, porque se pierden, porque prenden y están conectados, pero realmente no están. Uno no sabe cómo se encuentran. Entonces, decía un compañero que él había usado como estrategia al iniciar la clase hacer una conversación un poco relajada, ¿no? Es decir, usar unos 5 minutos para preguntarles cómo están, cómo les pareció, qué sé yo, el clima, la noticia, lo que vieron. Y pues es que definitivamente el contacto personal es bien importante, pero si no lo tenemos, creo que sí hay que generarlo, o sea, es importante generar eso en términos como qué sé yo, como de una comunicación un poco más afectiva, ¿sí? Sí, porque es que si yo estoy hablando con una máquina no es lo mismo que si estoy hablando con una persona. Claro. Entonces, verte es importante. Por ejemplo, para mí es importante verte la cara, Julie, ¿sí? O sea, yo tengo ese sentimiento, yo tengo esa sensación. Para mí es importante verle la cara al otro, ¿sí? Claro. Porque si no, yo me siento, y creo que por la naturaleza también como de las áreas que uno trabaja. Yo soy filósofa y siempre he trabajado en humanidades en muchas universidades. Ahora solo estoy aquí en el Rosario, pero
Pero eso del contacto personal es bien importante. Sí. Ok, Ahí sí, yo tienes creo toda que la razón. la profe Gloria nos dice algo sumamente importante y es, para mí es importante, y cuando dice para mí es importante verte a la cara, ya hay una connotación emocional en su lenguaje, en su comunicación. Y creo que eso desde el punto de vista emocional, los estudiantes lo sienten en la medida en que puede uno decirles y abiertamente y muy de corazón, y es, chicos, me siento hablando con una cámara. Sé que a veces se nos dificulta un poco la conectividad pues, teniendo las cámaras prendidas, pero en la medida que tengamos las cámaras prendidas, creo que hay una mayor cercanía y nos podamos comunicar mejor. ¿Les parece si hacemos un acuerdo y prendemos? O por lo menos como cuando el profe Bernardo dijo, cuando le daba la palabra a alguien, que ese alguien por lo menos en ese momento encienda la cámara, ya de una vez ahí el proceso de comunicación lo va cambiando. Gracias, profe. Es verdad, sí, estas dinámicas, digamos, de antes de la clase o reglas de la clase, llamémoslas así, pueden ayudar bastante a dinamizar un poco y a que ese proceso de comunicación sea más efectivo. Sin embargo, vamos a ver también otros elementos de la comunicación que también nos dan información acerca del mensaje y de nuestro interlocutor y pues que también nos van a servir a nosotros para hacer una mejor transmisión de este mensaje. Obviamente no lo es todo, yo lo sé, pero nos pueden ayudar, digamos que en este momento de clases de acceso remoto, que a veces es bien difícil generar como ese gusto, como lo digo, esa parte importante de prender la cámara, generar como esa importancia, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de comunicación y recordemos que comunicar es la manera en la cual nosotros expresamos necesidades, deseos, percepciones, conocimientos, emociones también, y todo esto le da como sentido a ese mensaje que estamos transmitiendo. No es solamente decir, ok, te voy a dar este tipo de información sobre X tema, sino que en ese ánimo o en ese camino de dar esa información, pues también estoy transmitiendo muchas otras cosas que ya vamos a ver a través de qué manera se puede hacer esto y cómo podemos trabajarlo. Entonces, la comunicación en este sentido puede ser intencional o no intencional. Puede involucrar señales que son convencionales o no convencionales y pueden ser de manera hablada o de otra forma como la manera escrita. Entonces recordemos que siempre estamos comunicando, constantemente lo estamos haciendo y esto se da a través de dos formas. La comunicación verbal, ¿sí? Que es básicamente cuando estamos hablando, cuando estamos transmitiendo un mensaje, una información, una opinión, un sentimiento. Cuando estamos escribiendo también lo hacemos y esta comunicación verbal pues es complementada por otros aspectos de la comunicación no verbal. Y aquí entra a jugar un papel muy importante la prosodia, que esa era una de las preguntas de nuestro Kahoot, y vamos a aclarar un poco qué es esto y para qué nos sirve. Entonces, la prosodia son todas esas variaciones de tono, de intensidad, de duración del habla, de los cambios de entonación, que nos van a trazar como una curva melódica a las cosas que estamos diciendo y le van a dar también como un sentido, ¿sí? La prosodia nos permite tener un discurso un poco más animado, generar una conexión mucho más profunda, digamos, con el interlocutor, porque si no tuviéramos estas variaciones, el discurso se escucharía algo como esto. Nos permite identificar a nuestro interlocutor si es hombre o mujer, si está preguntando algo, si está triste, ¿sí? Entonces, fíjense que es súper plano, como que no tiene una curva que a mí me haga sentir como una conexión y con qué intención están transmitiendo ese mensaje, ¿sí? ¿Qué nos permite la prosodia? Como les leí ahorita, nos permite identificar qué interlocutor tenemos, si es hombre, si es mujer, si tiene algún tipo de emoción, ¿sí? Si está más animado hoy o si por el contrario está como más bajo de nota. Incluso podemos identificar si es de nuestro país o si de pronto viene de otro lado, ¿sí? Entonces fíjense cómo con la prosodia podemos identificar varias cosas de nuestro interlocutor, pero también le damos sentido a los mensajes que transmitimos. Entonces para esto vamos a hacer un ejercicio y la idea es que vamos a decir la expresión que tenemos acá de es tarde, pero la vamos a decir de tres maneras diferentes, ¿sí? La misma expresión, pero agregándole un significado diferente a través de la prosodia, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién me ayudaría a decir es tarde, pero como si fuera una pregunta? ¿Quién se anima? ¿Es tarde? Muy bien. ¿Cómo supimos que eso era una pregunta? Por el acento. La inflexión. Por la entonación.
el acento, la inflexión, la entonación que tuvimos al finalizar, ¿sí? Entonces, generalmente cuando estamos preguntando, eso se da al finalizar la frase o la oración que estemos diciendo. Muy bien, si ahora decimos es tarde, pero como si fuera modo sorpresa, ¿cómo lo diríamos? ¡Es tarde! Muy bien, por ahí escuché un es tarde muy sorprendido. Como una exclamación. Sexy. Ajá, es como exclamación, incluso en ese es tarde yo me puedo imaginar a esa persona abriendo sus ojos, o sea, como, wow, es muy tarde, ¿sí? Entonces, fíjense que también asociamos algunas expresiones faciales a eso que estamos diciendo. Muy bien, gracias. Y si ahora decimos es tarde como si fuera una afirmación, Es tarde. listo, por ahí nos dieron un ejemplo. ¿Quién más quisiera un ejemplo como afirmación? Es tarde. Muy bien. ¿Qué nos hace identificar que eso es una afirmación? Que estamos diciendo, oiga, sí, es muy tarde. ¿Qué será? El énfasis que se le pone a la frase, ¿no? El énfasis al inicio, muy bien. Y fíjense que el tono de voz también es más grave, como que baja y es un golpe seco en la expresión. ¿Sí? Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que esta persona estaba afirmando que era muy tarde. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo en el que quería que vieran cómo se da este tema de la prosodia, ¿sí? Cómo a través de esas variables de nuestra voz podemos también darle otro sentido al mensaje que transmitimos y podemos también interpretar los mensajes que nuestros estudiantes nos dicen, incluso si de pronto no tienen la cámara prendida. Obviamente no quiere decir que lo sea todo, pero nos puede dar pistas sobre esto. ¿Listo? Muy bien. Y a todo esto le vamos a sumar la comunicación no verbal. ¿Sí? La comunicación no verbal se da de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque se expresa a través del lenguaje corporal, de la postura, de las expresiones faciales, del contacto visual, de los movimientos de las manos, ¿sí? Y fíjense que si nos ponemos a analizar de esto no somos muy conscientes, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando, pero yo no estoy pensando, voy a mover mi mano así, asá, voy a hacer mis ojos así o asá. No, cero. Yo les estoy hablando y voy como complementando mi información verbal con esa información no verbal, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a revisar qué gestos estamos haciendo, qué movimientos de manos podemos incluir en nuestro discurso para que lo acompañe, para que sea más ameno. Qué bueno. El contacto Qué bueno. visual. Yo sé que ahorita es algo complejo, por lo que también nos decía. Pues la todavía no hemos tenido la Gloria. necesidad de... Perdón, de creo que cuidado hay un intensivo, profe que pues, tiene su micrófono abierto. no COVID. Y si Ya, creo que ya lo silencié. Entonces, como les decía, lo que nos decía la profesora Gloria de ver la cara y de saber a quién le estoy hablando, pero también pues es importante que la otra persona se sienta conectado conmigo. Entonces, la idea es que siempre miren a la cámara el puntico que tienen ahí al frente, tratar de pronto de no mirar el cuadrito de la persona que está ahí. Yo sé que a veces uno se distrae como con los videos, las fotos, pero pues ese contacto visual a través de la cámara es bien, bien importante. Y ya vamos a ver esto cómo empata un poco con las emociones, cómo a través de esa comunicación no verbal yo transmito emociones y puedo identificar las emociones de los demás. ¿Listo? Acá hay un punto muy importante y es que cuando el lenguaje verbal y el no verbal como que no hacen un clic, un match, no están así como compenetrados, ¿qué va a pasar? La información se vuelve algo confusa, ¿sí? Entonces el interlocutor va a decir, ok, me está hablando de algo, pero no sé, su expresión facial dice que no está totalmente convencido o está por allá pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces la idea es que tratemos de que siempre esto vaya de la mano para que la transmisión del mensaje sea mucho más efectiva. ¿Listo? Y aquí entra ya todo el tema de comunicación emocional. Lo que les contaba de cómo se enlazaba ya esa comunicación verbal y no verbal con nuestras emociones. Cómo a través de esto comunicamos emociones también. De una u otra forma, y de hecho ahorita con el ejemplo de la profe, nos dimos cuenta y cuando ella dice, soy antropóloga y siempre extraño la presencialidad, ahí ya hay una connotación emocional importante que creo que, no sé si a ustedes les pasó, profes, lo hace uno abocar como profesor su rol y sí, digamos que por proceso de adaptación hay personas que sí puede que les guste la parte virtual, pero quienes nos inclinamos un poco más por lo presencial, sentimos en ese mensaje que nos compartió la profe, su parte emotiva y de pronto nos conectamos un poco más fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el tiempo estamos expresando emociones.
Emoción no expresada o verbalizada es actuada, es decir, de alguna manera lo que sentimos va a salir, sea en lenguaje verbal o sea en lenguaje no verbal. En ese orden de ideas, cuando miramos lo que estamos diciendo de manera consciente, ahí nos notamos cuál es el mensaje o la emocionalidad que por debajo o de manera tácita estamos transmitiendo. Y de una u otra forma, todos sabemos lo que es una emoción hasta que intentamos definirlo. Es decir, todos hemos experimentado diferentes emociones, pero ya en el momento de verbalizarlo, ahí ya como que no, primero de definirlo y segundo de verbalizarlo, ahí ya nos cuesta un poco. Sin embargo, los demás sí están percibiendo que emocionalmente hay algo que nos pasa, que lo estamos diciendo o de manera directa o de manera indirecta, pero que está en el proceso de comunicación y cuando lo aterrizamos al aula, por supuesto va a ser siempre en doble vía y siempre nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos diciendo o la pasión, por ejemplo, con la que estamos enseñando, cuando un tema realmente nos gusta y nos lo gozamos y ese tipo de comunicación o de lenguaje emocional, sí o sí se va a sentir por neuronas espejo, los estudiantes van a percibir esa parte emocional y de una u otra forma ellos nos ven a nosotros en cierta medida como docentes, como guías más o menos. Entonces, esa transmisión de los conocimientos o de la disciplina como tal, por medio, por supuesto, de la comunicación, tiene un lenguaje emocional tácito que, por supuesto, se empatiza aún más cuando estamos dirigiéndonos a profesionales de nuestra área, a los que queremos enganchar emocionalmente o de manera positiva con lo que les estamos diciendo. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros normalmente miramos la parte emocional cuando empezamos a pensar en qué es una emoción y hablamos de esa respuesta un poco o esa reacción a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel comportamental que surge cuando nuestro sistema límbico, que es el encargado de las emociones, se activa ante cualquier circunstancia. Entonces, nosotros vamos a evaluar esa emoción como agradable o desagradable desde el punto de vista de la teoría de valoración de Magna Arnold. Ella nos dice que si evaluamos la situación o la circunstancia como amenazante, vamos a experimentar una emoción negativa, pero si evaluamos esa situación, circunstancia, persona, momento, como agradable, vamos a atender a una emoción positiva. No sé por qué han catalogado emociones positivas y negativas cuando de una u otra forma absolutamente todas las emociones nos están enseñando algo. Y los profes que vieron la película intensamente, al final pudieron darse cuenta que la protagonista no es felicidad como todos pensábamos, sino es tristeza, es decir, la mal llamada emoción negativa resultó siendo muy protagonista, su rol era muy importante. Entonces, por eso digo que a veces la categorización de positivo, de negativa, digamos que tiene sus pros y sus contras, porque si es necesario o es importante tener en cuenta que no siempre lo que vivimos negativo, de hecho aprendemos más de lo negativo que nos pasa muchas veces que de lo positivo, entonces hay una razón de ser. Pero eso es importante para enmarcarlo en qué es una emoción. Ok, hablamos de emociones básicas, las que son innatas. Ahorita el profe me está escribiendo, ahorita miramos qué pasa con el link, porque yo les compartí el link de la inscripción de la asistencia, pero no sé, tal vez hay alguna dificultad. Ya, un minutico y ya lo miro, no sé si Julie lo tenga por ahí, porque para que podamos inscribirnos todos. Hablamos de las emociones básicas. Cuando son innatas, son universales, es decir, todos nacemos con ellas, a diferencia de las secundarias, por ejemplo, cuando mi proceso de pensamiento o la parte cultural ya ha mediado un poco en mis emociones básicas y pasan a ser secundarias. Me explico. Estamos hablando de las emociones básicas, básicamente, ahorita las vamos a ver todas en detalle, pero básicamente las de la película Intensamente.
Es decir, rabia, alegría, sorpresa, temor, felicidad y por ahí está desagrado. ¿Sí? Desagrado. Entonces, eso ahorita las vamos a ver. Pero quiero que diferenciemos un poco las básicas innatas con las que todos nacemos de las secundarias. ¿Por qué? Porque cuando se media la parte cultural, la parte social, los procesos personales de pensamiento, ya desarrollamos a partir de las básicas las secundarias como orgullo, envidia, frustración, impotencia. Cuando el niño, por ejemplo, usualmente el niño suelta gases, no hay problema. De hecho, a veces hasta se lo celebramos. Después, cuando el chico va creciendo, ya le vamos diciendo, no, qué pena, eso no se hace, guácala. Ya el niño va aprendiendo que socialmente hay algo que no se debe hacer. Y ahí, pues, ya, obviamente, hay otra emoción de pena, de culpa, bueno, en fin, cuando nos pasa. Ya de adultos no nos pasa, y si nos pasa, pues sabemos cuál es la emoción que nos surge. Sin embargo, hay otras situaciones o circunstancias que se pueden llegar a vivir cuando, por ejemplo, si pensamos que el matrimonio es para toda la vida, por poner un ejemplo. Ese es mi pensamiento. Y en mi sociedad, las mujeres que se divorcian están mal vistas y en mi cultura eso no puede pasar. Bueno, cuando se divorcia, el nivel de frustración es mucho más elevado. Pero si yo pienso que el matrimonio pueda que se acabe en algún momento, no es lo ideal, pero pues puede llegar a suceder, socialmente está aceptado el matrimonio, pues cuando me divorcie, mi emoción no va a ser tan fuerte, tan intensa y tan como es este tipo de emociones secundarias. Entonces, en este punto lo más importante es, y profes, creo que es algo de vida, a veces peleamos mucho con las emociones y no nos damos la oportunidad de entender cuál es la razón de ser, específicamente qué es lo que viene a enseñarme esta situación en la vida. Y a veces la vida nos pone una situación, otra situación, y no entendemos por qué me pasa esto a mí todo el tiempo. ¿Qué es específicamente lo que yo tengo que aprender y que todavía de pronto no se ha aprendido la lección o que se tiene que seguir aprendiendo porque finalmente hace parte de la vida? Quisiéramos a veces no sentir, y el problema de no sentir es que afortunadamente las emociones son las que nos hacen sentir vivos. Entonces, queremos estar escapando de ciertas mal llamadas emociones negativas como el miedo o la tristeza, cuando de una u otra forma nos están preparando, por ejemplo, en este momento para cuidarnos. Si no tuviésemos miedo al virus, pues no tendríamos todo, como todo ese protocolo y todo ese cuidado y todo. Entonces sí hay una razón de ser. El punto está cuando estamos todo el tiempo con miedo o cuando es demasiado intenso. Con esto, profes, básicamente lo que quiero que identifiquemos es, el punto no es, independientemente de lo que cada uno de nosotros tengamos que trabajar, el punto no es eliminar la emoción. El punto es aprender a regularla, ¿sí? A disminuir un poco la intensidad de las mal llamadas emociones negativas y aumentar un poco las mal llamadas emociones positivas. Entonces, profes, no sé quién de ustedes nos quiere ayudar. Estos 3 estudiantes están en su clase, profe. El estudiante de la izquierda, ¿quién nos quiere compartir cuál es la emoción que puede estar exteriorizando el estudiante de la izquierda? Incredulidad, me parece. ¿Incredulidad? ¿Qué otra cosa? Sí, no está creyendo nada de lo que le están diciendo. Cinismo. Yo lo veo muy confiado. Y como demasiado sobrado el hombre. Sí, sobradito. Sobrado. Listo. En una emoción, ¿cuál podría ser esa emoción? Indiferencia. Indiferencia, ok. Julie, ¿tú nos ayudas, porfis, a ver qué es lo que siente? What? Oh. Espérense que algo sucedió. Apatía sería la emoción. Bueno, vamos mirando entonces el de la mitad. ¿Ustedes Ya, qué acá dicen está. que puede sentir el de la mitad? Acá está el primero. Ok. Listo. Ahora el de la mitad.
¿Qué siente el estudiante de la mitad, profesores? Hartazgo, Está como enojado. como que está bravo. Está bravito. Está bravo. Rabia. ¿Cómo está Ok. entendiendo? Emoción rayado. Enojado. ¿Enojado? Abiertos. Bueno, esa es una interpretación bastante particular. Miremos a ver qué es lo que siente ¿Triste? nuestro estudiante de la mitad. Tristeza, y ahorita vamos a ver cuáles son las claves para identificar la expresión facial. El de la derecha. ¿Qué dicen ustedes que siente el de la derecha? Sorpresa. Sorpresa. Asombro. Asombro. Sí, está sorprendido. Ahí se la tenemos un poquito más clara. Un poquitico. Ok, miremos a ver qué es lo que siente. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es como la clave para identificar la expresión facial de las emociones? Los ojos, la boca. Las microexpresiones. María Paula, las microexpresiones. Tenemos que... Estas imágenes son de una serie que se llama Lie to Me, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Los ojos sí son muy clave, la verdad. En esto hay un video muy bonito, es curioso, que se llama La sonrisa de Duchenne, con doble N. Y nos indica que Duchenne empezó a mirar la expresión facial para mirar sonrisa. Y a veces podemos llegar a decir cosas como, ay, tan bonito. Esto no es tan sincero, tan genuino como las arruguitas que se pueden hacer alrededor de los ojos. Y allí determinó que la sinceridad de una sonrisa estaba dada más que por la parte de la boca, por la parte de los ojos. Entonces sí hay ciertas cosas clave. Por ejemplo, cuando miramos la de desprecio, o bueno, desagrado o asco, el asco es la emoción que más se relaciona con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Entonces ya de una vez, órgano directo de nuestro sistema está en la boca. Miremos, por ejemplo, la tristeza, ya no son las patas de gallina, que son las que hablan en el video de la sonrisa de Duchenne, hacia arriba, sino ya están hacia abajo. Y ahí, por supuesto, todo el contorno empieza a ser consecuente con eso. Y ahí la clave está en la mirada perdida. Y no sé si ustedes sean papás, porque los papás siempre tienen un sexto sentido. Cuando lo ven a uno con la mirada perdida, ya saben que uno está triste o que uno tiene algo. Cuando estamos hablando de la sorpresa literal, y Julie se los mencionó al inicio, cuando les pido el favor de que leyeran Esta tarde con sorpresa, y ella dijo, es que es más, me puedo imaginar a la profe abriendo los ojos y abriendo la boca, porque literal es a veces como que uno no le cabe en la cabeza que esto pueda estar pasando. A eso se refiere la sorpresa. Vamos, profes, con otros estudiantes. Entonces, los siguientes estudiantes, ¿ustedes qué dicen que está sintiendo el de la parte superior izquierda? Terror. Listo. Pánico. Miedo. Ok, ahí coincidimos todos. Miremos a ver si sí. Está aterrado. Miremos a ver si siente el miedo. Ok, y ahí la clave está en fruncir el ceño, ¿sí? En lo que queremos decir, pero no podemos, ¿sí? En el estupor. El de la mitad superior, ¿qué siente nuestro estudiante? Dolor. Ira. Como un desagrado, una especie de desagrado, como que no le gustó algo. Dolor o duda. Desprecio, nuevamente. Desprecio. Sí. Ok, miremos a ver qué es lo que siente. Asco. Y ahí de nuevo vuelve a estar implicada la parte. Vimos a Karen. Ay, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Ya, volviste. Te Ay. habíamos perdido. Ay, no sé qué pasó. Tarde, todo eso.
De acuerdo a lo que nos dijo Ahí Karen. está. Los ojos. Los ojos. La Escucho forma de las las arrugas. La boca también. Perdón, se me cayó completamente la señal y volví a entrar. Está feliz, está alegre. Pero ahí la clave de la felicidad está en, cuando puedan revisen, les voy a poner acá en el chat, en la sonrisa de Duchenne. Los ojos como estirados, sí, la sonrisa es Sí, señora, sí, señor, tal cual. Más que la parte de la boca, está acá, en la sonrisa. Y el último, ¿qué decimos que siente el último? Preocupación. Es terrible. Parece como desconfianza, como incredulidad. Resignación. Enojo, Ese tiene rabia. decepción. Solo Ok. resignado. Miremos a ver. Rabia, rabia. Vamos a mirar. Enfado. Enfado o, como dice la profe Gloria, ira. Y ahí, yo quiero que miremos algo, es que me llama la atención la parte de ira y tristeza en términos de la mirada. Miren que la mirada en ira o en rabia está más focalizada, está claro, está molesto, está, en cambio cuando uno está triste está como perdida, está como en otro mundo, en otro lado. Entonces ahí ya nos va variando un poco esto. Y esto es importante en la medida en que aprendamos a leer un poco esa exteriorización facial de quienes nos rodean, porque digamos que desde el punto de vista de la inteligencia emocional, no solamente es aprender a regular mis emociones, sino también cómo puedo regular las emociones de los demás. Es decir, cuando yo noto que el otro ya está bravo, ¿yo qué hago específicamente? Entonces voy de una vez y le peleo, o entro y miro a ver cómo puedo apaciguar un poco la situación. Desde el punto de vista evolutivo, emocional, pues hay una ventaja enorme en términos de años que tiene el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, sobre la corteza prefrontal, que es el encargado de la razón y demás. Por eso muchas veces la emoción nos juega una mala pasada. Pero parte de la invitación desde el punto de vista de la inteligencia emocional es cómo puedo yo establecer un equilibrio entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Y teorías de inteligencia emocional varias. Goleman, por supuesto, ha sido uno de los que ha profundizado un poco en el tema, no el más académico, pero el que sí nos invita un poco a mirar esa lógica y ese sentimiento o esa reactividad emocional para poder establecer un equilibrio. Hay una más interesante que es de Mayer y Salovey y nos invitan a identificar lo que sentimos, a facilitar o asimilar lo que sentimos, comprender y regular para exteriorizar. Entonces son 4 habilidades que son completamente desarrollables, entrenables. Eso es parte de lo que trabajamos en el área de psicología y calidad de vida de You Are Emotion con todo el concepto de educación emocional para que aprendamos, así como somos muy buenos abogados, antropólogos, todas las carreras, también podamos trabajar un poco esa parte personal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 5 pilares que en este espacio se promueve? Y es, si yo no sé qué es lo que me está sucediendo, ¿por qué me molesta que los estudiantes lleguen tarde a clase? ¿Por qué me molesta que no entreguen las cosas a tiempo? ¿Por qué me molesta? Si yo no sé específicamente la razón, pues ¿en dónde voy a trabajar? Entonces sí es importante entender la razón y la razón por la cual estamos como estamos. Y muchas veces a veces la emoción es tan intensa y estoy tan molesta porque ya había dicho que por favor no llegaran tarde porque teníamos un acuerdo súper importante, entonces la próxima vez que llegaron tarde yo estallo. Puede que la emoción sea válida, es decir, yo entiendo que estás brava porque ya tenían un acuerdo, eso es perfectamente comprensible. El punto está cómo las manejamos o cómo las regulamos. Entonces, ahí es donde, digamos que esa es la clave donde tenemos que trabajar muchas veces, en no justificar, con nuestro pensamiento lo que hacemos basado en nuestras emociones. El tercer pilar tiene que ver ya un poco con qué es específicamente lo que nos motiva, y creo que en este caso, profes, no sé si a ustedes les pase, les comparto mi experiencia como docente virtual, y es en alguna oportunidad leí una imagen que decía el primero que tiene que llegar contento es el profesor y me angustia sobremanera porque uno también tiene sus problemas, obvio,
¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo así? No se puede dar la oportunidad de estar mal también. Claro, uno también está mal. Pero es mi clase. Entonces, ¿qué hago yo en mi clase para incentivar, para motivar, para llevar adelante la situación que no nos gusta? Y yo creo que puedo decirlo abiertamente, no, la virtualidad no me gusta, pero creo que es un reto mayor para ver cómo entonces mantenemos a los estudiantes motivados en clase. Ahí podemos identificar qué es lo que los demás sienten y a veces nos cuesta un poquito no solamente identificar lo que los demás sienten, ahí las expresiones, ahí nos dimos cuenta si nos va bien o no nos va tan bien identificando la expresión facial. Puede que lo identifiquemos, pero ¿y entonces qué hacemos con eso? A veces nos cuesta un poco abordar la emoción del otro porque nos cuesta manejar primero la propia. Yo los invito a que manejemos primero la propia y allí se nos va a facilitar un poco abordar la emocionalidad del otro. Somos seres relacionables todo el tiempo estamos en interacción y pues cuando elegimos, porque creo que la docencia es muy de vocación, la profe es antropóloga, el profe es abogado, yo soy psicóloga, pero cuando uno decide dedicarse a la docencia es porque de una u otra forma hay una voluntad particular, hay un interés y esto sí o sí implica relacionarnos con los chicos. Y ahí solamente para que lo piensen, profes, yo les pregunto como de qué manera quieren ustedes relacionarse con ellos para saber de qué manera quieren ustedes que los recuerden. No sé si ustedes recuerdan a su mejor profesor y uno se llena de una emoción distinta. Y otra vez nos fue. ¿Otra vez? Bueno, Parece que hay problemas con la red. sí, un poco. Bueno, vamos a continuar mientras vuelve. Ay, ya volví, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de cuál es la relación entre la comunicación y las emociones. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo podemos aplicarla? Pero sigamos. Entonces, la expresión emocional. Karen, ¿volviste? No te escuchamos. Prende el micrófono. Sí, volví. Sí, volví. Ya. Bueno. Entonces, no sé hasta dónde me puedo haber quedado hablando sola toda la tarde, porque me parece interesante el tema y creo que quería, si quieres no te pases de diapositiva, pero quería retomar el último. Al ser claro, dale. seres completamente relacionables, quiero preguntarles algo y es cómo quieren ustedes específicamente que los chicos lo recuerden, ¿sí? ¿Cómo es la relación emocional que establecemos con los estudiantes? Si yo les pregunto, profes, ¿ustedes recuerdan al profesor que ustedes más hayan querido? Y si les digo, descríbame, profe. La emoción de una vez surge porque yo estoy evocando un recuerdo bonito. Pero si les digo, profes, ¿cuál es el profesor que usted dice, uy, no, ojalá no me lo vuelva a encontrar nunca? Y me lo empiezan a describir, también la emoción va a ser como, y se va a volver a evocar. Entonces yo quiero que cada uno de nosotros piense específicamente cómo quiero yo, como profe, que los chicos me recuerden y recuerden mi materia. Entonces, por eso quería que miráramos cómo nos relacionamos con ellos y cómo es nuestro lenguaje emocional con los chicos, con qué motivación, con qué pasión estamos transmitiendo ese conocimiento a través de la comunicación, en donde la emoción sí o sí va a estar. La emoción siempre está en todo lo que tiene que ver con procesos psicológicos, es decir, inteligencia, aprendizaje, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, motivación. La emoción está como atravesada por todos, no estudiamos de la misma manera o con la misma emoción para las materias que me gustan que para los que no me gustan. Si estamos hablando de la memoria emotiva, también está mediada por lo que sentimos, el pensamiento también está muy relacionado con lo que sentimos. Entonces, miremos cómo todas nuestras áreas o aspectos o procesos psicológicos están relacionados o mediados por nuestras emociones. Listo. Bueno, y entonces ya hablamos un poco de cómo se da esa expresión emocional, que el aprendizaje está mediado por las emociones. También digamos que las emociones nos pueden ayudar a despertar mucho más en la motivación, el interés, la actitud de nuestros estudiantes en la clase. Pero entonces, ¿cómo se da todo esto en el aula y cómo podemos a través de la comunicación y las emociones favorecer un mejor clima de aula en nuestras clases virtuales? Entonces acá queremos que tengan en cuenta 4 aspectos importantes que ya hemos venido describiendo, pero es como para que los tengan ahí siempre en el radar y hagan como un check cada vez que están en sus clases. Entonces, recuerden que siempre intercambiamos mucho más que información verbal.
¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que ya les hemos venido contando del lenguaje corporal, de las emociones, de los sentimientos, de la prosodia, de las variaciones de nuestra voz, ¿sí? Entonces, siempre va a tener ese componente extra, ese conocimiento o ese tema que yo voy a transmitir. Entonces, tengámoslo muy presente para que podamos aprovecharlo a nuestro favor y hagamos un aprendizaje con emociones bien interesante. ¿Qué pasa en el aula? Cuando se presentan conflictos o cuando se presentan discusiones o como que no nos ponemos de acuerdo con los chicos, tiene que ver muchísimo con la información no verbal y emocional que ellos están recibiendo también. Incluso en el sentido opuesto, ustedes también pueden sentirse indispuestos, molestos por esa información no verbal que los estudiantes manejan en ocasiones. Entonces, la idea es siempre tener como ese diálogo, es tener como ese primer acercamiento, ese primer encuentro donde podamos establecer ciertas reglas, ciertas normas, donde podamos conocernos. Digamos que este semestre debemos conocernos con nuestros estudiantes virtualmente desde el día 1, entonces es importante que propiciemos ese primer día de clase como un encuentro, algo más cercano, algo más de ven, te conozco, cómo te llamas, cuáles son tus intereses, ven, asocio tu nombre a una foto, tu nombre a una imagen en la cámara, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir como conocernos, empatizar un poco más desde el día 1 y disminuir un poco estas discusiones, llamémoslo así, que puedan surgir en nuestra aula de clase. El tercer punto es tener en cuenta la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, digamos que se relaciona mucho con lo que les decía anteriormente, y es que con la comunicación asertiva podemos negociar, ¿sí? Podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre manejemos como este aspecto muy juiciosos en todas las comunicaciones que hagamos a nuestros estudiantes e incluso hacerles ver a ellos que esto es importante, ¿sí? Que no es que me vas a decir las cosas de cualquier manera, o con tu lenguaje no verbal me vas a demostrar que no te interesa o que estás en una actitud así como despectiva, digámoslo, sino que, oye, hablemos, comuniquémonos, cuéntame qué pasa, cuéntame qué sucede, y así podemos crear un clima un poco mejor y una comunicación más horizontal. Y por último, cuando establecemos esa comunicación asertiva, créanme que vamos a mejorar el interés de nuestros estudiantes, la actitud frente al aprendizaje, la motivación con la cual llegan a nuestras clases, se van a sentir tranquilos de poderles expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus sensaciones frente a X cosa, y lo que les decía, la comunicación se convierte en algo más horizontal y ese clima de aula va a mejorar muchísimo y va a favorecer muchísimo la ejecución de nuestras clases. Acá quisimos traerles esta caricatura que nos parece súper interesante, pertinente, y es, profe, ¿cómo quiere que nos guste esa asignatura si a ustedes no le gustamos nosotros? Entonces va muy relacionado con lo que nos decía Karen ahorita, de revisarnos, revisar qué aspectos queremos destacar, qué aspectos queremos tener como muy en cuenta para nuestras clases y empezar a hacer esas variaciones, esas modificaciones para que todo fluya de una mejor manera. Listo. Creo que... Dime. Bueno. Dale. Creo que cuando estamos hablando de emociones y de inteligencia intrapersonal e inter, ¿sí? Intra hacia sí mismo y hacia mi manejo, reconocimiento y mi manejo emocional propio, e interpersonal, implica todo lo que yo estoy sintiendo lo estoy comunicando. Entonces, es beneficioso en la medida en que disminuye o minimiza conflictos o dificultades que podamos llegar a tener con los estudiantes. Es mucho más beneficioso si nos comunicamos desde una emoción asertiva, y retomo el ejemplo de la profe al inicio, o sea, chicos, amo sentirlos más cerca, me hacen falta, me gustaría la verdad verlos, así me siento un poco más acompañada. ¿Les parece si hacemos este acuerdo? Y ahí ya creo que logramos pues un ejercicio relacional un poco más efectivo a partir de una emoción. Y garantizamos, o por lo menos aumentamos la probabilidad de que esa sinceridad emocional sea en doble vía, ¿sí? Y como que se me retorne un poco y que, por supuesto, beneficie la relación que tenemos con los chicos. Sí, muy bien. Listo.
finalmente, unas recomendaciones, unas conclusiones que tenemos para ustedes y que creemos que les pueden ser de mucha utilidad, y creo que ya las hemos venido mencionando a lo largo de la charla, pero entonces dirigirse a ellos por su nombre, lo que les decíamos en el día 1, generar algún tipo de contacto diferente para poder asociar nombres a caras, para poder conocerlos un poquito más, establecer esas reglas de clase o esas negociaciones que van a hacer, eso nos puede ayudar bastante. Controlar nuestras emociones, tener comportamientos asertivos, es decir, identificar mis emociones para así poder identificarlas del otro y pues llegar a manejarlas de una mejor manera, pedir cámara o foto dependiendo lo que ustedes quieran en sus clases, y siempre que van a participar o hacer preguntas sí o sí deben prender la cámara, o que todos por lo menos tengan una foto ahí de perfil que podamos asociar a esa persona que está hablando, mirar a los ojos, en este caso a la cámara o a la persona a la cual nos estamos dirigiendo, para que así tengamos como esa empatía y esa conexión, más bien la comunicación. Y fomentar la empatía. Siempre, siempre, siempre fomentar la empatía desde este lado y desde ese lado para que puedan llegar a esos espacios de comunicación asertiva. Y ya para finalizar, queremos contarles que estamos trabajando en un proyecto en conjunto con Dirección Académica desde la Decanatura del Medio, relacionado con aulas emocionalmente seguras. Entonces, queremos contarles que van a llegar información a sus correos, o nos van a ver por ahí con algunas comunicaciones y algunos tips y estrategias que les van a servir muchísimo en sus clases de acceso remoto, también pues para que puedan contactar con nosotros y comunicarse si requieren algo o si necesitan resolver alguna duda. Y también tenemos estos cursos de desarrollo profesoral, Aprender con emoción, Primeros auxilios psicológicos y Emocionate con inteligencia, que creo que ya los han visto por ahí. Ya se...